rápido y breve. Abra su Biblia en Salmos 33:12, una pauta para al final poder seguir orando. Salmos 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió para heredad para sí. Muy poderosa esta declaración o este verso. Bienaventurada la nación, interesante que no habla de unos pocos. La idea es toda una nación. Diga conmigo, toda una nación. Jesús en su segunda venida no viene a reinar sobre unos cuantos. Jesús cuando venga vendrá a reinar sobre naciones. Diga conmigo, naciones. No sobre un puño de gente, no es sobre unos cuantos. Él viene como rey a reinar, a gobernar sobre naciones, sobre esta tierra. Amén. La Biblia declara que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes. Así que bienaventurada aquella nación cuyo Dios es Jehová. Solamente con esta primera línea es motivo para orar y para interceder por la nación en la cual estamos. Nuestra nación todavía no ha hecho de Dios su Dios. Mi pequeña tema se podría llamarlo orando por mi nación. Si hoy vemos el colapso de muchas naciones, si hoy vemos el declive de muchos países, tiene todo caos que vivimos hoy tiene su causa. Diga conmigo, su causa. Hay algo que la causó. La maldad no viene sin causa, la maldición no llega sin causa, los problemas no llegan sin causa, las destrucciones no llegan sin causa, las maldiciones no llegan sin causa. Todo el desastre que hoy vemos en el mundo entero tiene una causa. Si queremos arreglar el desastre, tenemos que arreglar lo que causó. Y a menos que se arregle lo que causó, no se arreglará ningún desastre. Es errar tratar de solucionar problemas cuando son problemas de fondo y tratar de solucionarlos por fuera, de algo superficial. De ninguna manera. Tenemos que ir siempre a la causa. Cuando usted lee la Biblia y cuando lee la Escritura, usted va a darse cuenta de las causas que llevaron a un pueblo a ser conquistado, de las causas que llevaron a un pueblo a ser cautivo, a ser perseguido, a ser oprimido, a ser entregado a otras naciones como esclavos. Todo tiene una causa. Diga conmigo, todo tiene una causa. Recuerda que Dios nos puso dos caminos a escoger: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces los efectos es el resultado de la causa que yo tome o del camino que yo escogí. Lo que hoy vive el mundo, lo que hoy vive nuestra nación, lo que hoy vive países enteros, es el resultado de esas decisiones que han causado todo el desastre. Puede ser como una nación, puede ser como una ciudad, como puede ser para nuestras vidas. Si no avanzamos, si no progresamos, si estamos como el yoyo, sube y baja, si no avanzamos en la fe y solo andamos cayendo y solo andamos pecando y solo andamos equivocados, usted tiene que resolver es la causa, qué es lo que está causando todo ese desastre espiritual en su vida. Amén. A menos que lleguemos a la causa, no habrá, dijo alguien, un mejoramiento de lo que estamos viendo. Naciones enteras se están colapsando a causa de que han roto. Esta es la causa principal, por no decir total, del caos que viven nuestras naciones. Naciones enteras están colapsando a causa de que han roto su relación con Dios. Todo empieza ahí. Usted rompe su relación con Dios y se cae. Eso es causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Romper su relación con Dios. Y el efecto, caer. El día que usted rompa esa relación con Dios, su comunión con Dios, su dependencia de Dios, ese día usted empezará a caer progresivamente. Porque lo que nos sostiene es el Señor.
Lo que no da sombra es el Señor. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelante dice que harán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, y a mí no me llegará ninguna plaga, tocará mi morada. Pero todo ese Salmo 91 consiste en un lugar, estar debajo de la sombra del Omnipotente. Si usted está afuera, no sirve. Si estamos fuera de la sombra, si estamos fuera del abrigo, el Salmo 91 no aplica. Amén. Así usted venga a la iglesia. Porque el Salmo 91 dice, no dice el que habita la iglesia todos los días de su vida. No, no, no. El que está bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Omnipotente, ahí aplica. Si no estamos dentro, si no estamos debajo de esa sombra, el Salmo 91 pierde su efecto y su poder para con nosotros, porque todas las bendiciones del Salmo 91 están sujetas al primer verso, el que usted esté bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Amén. Así que en esto consiste todo. Queremos resolver el problema de nuestra nación. Escojan los presidentes que quieran escoger. Escojan los partidos políticos que quieran escoger. No importa cuántos partidos se levanten, no importa lo que usted se esfuerce por hacer, de ese caos usted no saldrá. Porque el caos principal del mundo entero es haber roto su relación con Dios. ¿Cómo entró el pecado? Adán rompió su relación con Dios. Adán decidió esconderse, decidió alejarse de la voz de Dios. Decidió darle la espalda a la presencia de Dios. Dice la Biblia que la presencia de Dios se paseaba por todo el huerto y Adán no salió al encuentro como habitualmente lo hacía, sino que se esconde detrás de unos arbustos, se esconde de la voz de Dios. Ya la voz de Dios no era atractiva, sino que ahora le tenía miedo y se apartaba y se separaba de la voz de Dios. Tal es así que tuvo que Dios llegar a un punto de decir: ¿dónde estás, Adán? Desde ahí empieza el caos en este mundo entero, desde que el hombre se apartó y rompió su relación con Dios. Por eso Jesús habla, o la palabra declara de Jesús, que Él vino a reconciliar, a recuperar esa relación. Si esa relación no se reconcilia, si esa relación no se recupera, seguiremos viviendo en un caos. El caos no se arregla porque vengamos a la iglesia, y eso quiero que lo tenga bien asentado. No se va porque lleguemos a la iglesia. El caos se arregla porque nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Naciones enteras colapsan. Este país colapsa porque han roto su relación con Dios. Pachamama y la patria es lo que quieren que se empodere sobre nuestra nación, o lo que se ha querido siempre, a Dios a sacarlo. Pero interesante que en otras naciones, cuando se ha querido recuperar Dios en las naciones, se enfrentan con grandes enemigos políticos, institucionales, organizaciones mundiales que hacen resistencia a aquel que quiere traer a Dios a una nación. Amén. Usted quiere traer a Dios a la casa, usted enfrentará problemas. Usted enfrentará oposiciones. Cada vez que usted quiere introducir a Dios en un lugar, el mismo infierno se levantará para recibirlo. Esto viene desde tiempos antiguos, donde hombres se llenaron de orgullo y quisieron gobernar sin Dios. Desplazaron a Dios. Diga conmigo, desplazaron a Dios. ¿Se acuerda de Israel? Todas las demás naciones tenían sus reyes. ¿Y quién era el presidente de Israel? Era Dios. Y Dios se comunicaba a través de sus siervos los profetas con su pueblo. Israel no tenía reyes, Israel no tenía quien lo gobierne físicamente. Las demás naciones tenían, los filisteos tenían, otras naciones tenían sus propios gobernantes, pero Israel tenía a Dios como rey. Pero un día, por poner su mirada en cómo hacían otras naciones, por poner su mirada en otros países, en otro gobierno, le dijeron a Samuel: mira, Samuel, ya estamos cansados de esto, queremos un hombre que nos lidere, un hombre que nos gobierne. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, si usted ponen a un hombre que los gobierne, y si usted ponen a un hombre como rey, les va a pasar esto: van a ser oprimidos, van a estar en esclavitud, va a haber unos desastres. Y Israel dijo: no importa, queremos un rey. Y pare de contar. Así que todos los males que usted ve en Israel
Es el resultado de que un pueblo desató o desplazó a Dios de su gobierno. No quiso que Dios lo gobernara. Lo mismo ocurre con las naciones enteras. Muchas naciones son gobernadas por élites, son gobernadas por agendas políticas, son gobernadas por ideologías, pero no por el Señor, su palabra y sus principios. Donde los principios de Dios no están en un gobierno, estamos perdidos. Mal. Ya conmigo mal. No importa qué tan lindas propuestas tenga. No importa qué hermosa sea la campaña. Usted debe de escoger y de votar con entendimiento. Con entendimiento. Usted debe de ver que haya alguien que por lo menos tenga temor a Dios. Que crea en la familia y tenga temor a Dios. Que hay gente que teme a Dios y cree en la familia. No, es que este me cae bien por las campañas y las propuestas, pero son unos inmorales. Respaldan la comunidad LGTB. Yo no voy a poner a alguien así que me gobierne. Nosotros tenemos que ver, como la iglesia, somos apolíticos, pero tenemos que poner nuestra mirada en lo que represente a Dios. Dijo alguien, escoger al menos malo de nuestras naciones. Así que esto viene de tiempos antiguos. Y ojo con esto, como sucede en las naciones, sucede en nuestras vidas. Así como hombres al frente de una nación desplazan a Dios, lo mismo sucede con nuestras vidas. No quiero que Dios gobierne. No quiero que Dios reine. No me someto a Dios. No me entrego a Dios. Pero voy a la iglesia, pero hago muchas cosas, pero no estoy bajo el gobierno de Dios. Amén. Amén. Bien. Podemos ver la operación de reyes, de cómo se han rebelado contra Dios, rompiendo sus ligaduras. Vamos a ver qué dice Salmos 2. David se dio cuenta, Salmos 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. David se preguntaba por qué los reyes se levantan contra Dios. Y David se dio cuenta que lo único que buscaban es quitar de sus vidas las ligaduras, el gobierno de Dios, el señorío de Dios. Así que esta es la causa por la cual muchas naciones colapsan y la causa por la cual muchas naciones caen en un desastre social, porque han quitado de sus naciones el gobierno de Dios. Que Dios nos libre de solamente acudir a la iglesia y no someternos al señorío de Dios. Que Dios nos libre simplemente de ser cristianos por fuera y no someternos al gobierno, al reino y a su palabra en nuestra vida. Todo caos empieza cuando rompemos nuestra relación con Dios. Y si es que la tenemos, porque si no la tenemos estamos fritos. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver la iglesia con todo esto? Vamos a primera de Timoteo, capítulo 2, primera de Timoteo 2, por favor. Verso 1, palabras del Pablo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, diga conmigo rogativas. ¿Saben qué es rogativas? Rogar, rogar, insistir una y otra vez y seguir rogando. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3, porque esto es bueno, diga conmigo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo anima a la iglesia y le da instrucciones a Timoteo y le dice: rueguen por favor, oren, eleven peticiones con acción de gracia, oren por los reyes, por los presidentes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Diga conmigo: quieta y reposadamente. Hoy no tenemos para nada reposo, ni tampoco podemos estar quietos. O sea, esa quietud no hay, y ese reposo tampoco. Tampoco hay piedad y honestidad. Pero Pablo le dice a la iglesia: deben de orar por eso. Oren por los reyes, por los gobernantes, eleven las peticiones, hagan rogativas para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, que la oración de la iglesia tiene un impacto espiritual y natural. Tal es así que nuestra vida dentro de la nación depende de las oraciones que eleve la iglesia por su país. O sea, Pablo dice: vamos a orar para vivir quieta y reposadamente. Vamos a orar y a rogar, no solamente a orar, a hacer rogativas para vivir quieta y reposadamente. Diga conmigo: no esperes quietud y reposo si no has orado por tu país. Amén. Pues resulta que la iglesia está situada en medio de las naciones. Y no está situada para ser arrastrada por los sistemas políticos o gubernamentales, sino que está situada como una embajada del reino. La iglesia es una embajada del reino de los cielos en el país. Por lo tanto, lo que nos rige son las leyes del reino por encima de las leyes de esta tierra. Si somos embajadores del reino y Dios nos ha colocado como embajadores del reino, lo que rige nuestra vida son las leyes y principios del reino de los cielos y no las leyes culturales, social y políticas de la tierra. Por eso usted va a ver que en los libros de los Hechos, Pedro y Juan, cuando estuvieron frente a autoridades como en Roma, frente a autoridades como los religiosos, les dijo: piensen bien, porque voy a obedecer a Dios primero antes que ustedes. Y estaban ante autoridades. ¿Por qué? Porque la ley que estos gobernantes y estos líderes querían imponer sobre los apóstoles estaba fuera de los principios y las leyes del reino. Por eso, aunque ellos vivían en esa tierra, rechazaron la ley. No fueron arrastrados por una ley política, por una ley social y religiosa. Ellos dijeron: no, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, vamos a estar en pleito entonces. Entonces la iglesia está llamada a ser la embajada del reino. Lo que nos rige son sus principios, sus valores, su palabra. Amén. No lo que pueda decir nuestra tierra o nuestra cultura o lo social de nuestra nación. Lo que nos rige son los principios del reino. Dile que a tuyo: lo que debe de regir tu vida son los principios del reino, los valores del reino. Jesús le dijo a los discípulos: miren, los gobernantes se enseñorean de la gente, ustedes no. ¿Por qué ustedes no? Porque si ustedes son embajada del reino, la ley del reino no es esa. La ley del reino no es enseñorearse de la gente. La ley del reino es servir. La tierra y la cultura de la tierra enseña que el más grande es el más importante, el más fuerte, el que aplasta para llegar a la altura más alta. Pero en la ley, en el reino de los cielos, el más grande es el servidor. Ya conmigo: dos leyes opuestas en su totalidad. Amén. Por eso, ¿qué ley te va a regir a ti? La de la tierra, la que se enseñorea, la que controla, la que manipula, la que oprime. Y parte de esa ley cultural, social y política la tiene dentro de la iglesia. Cuando quieren cambiar a la gente bajo sus estándares,
Y es que ya estoy cansado y lo que hace él me molesta y ya no aguanto más. ¿Y por qué no cambia? Y tanto tiempo y no cambia. Dile que tú no controlas. No estamos siendo regidos por las leyes de esta tierra. Lo que nos rige es las leyes del reino de los cielos. Somos servidores. Diga conmigo, servidores. ¿Se dan cuenta que son dos leyes opuestas? Amén. Ahora, no vamos a conocer las leyes del reino de los cielos si no abrimos nuestra Biblia. Y si no abrimos nuestra Biblia para conocer las leyes del reino, con mucho dolor te digo, lo que te rige son las leyes de esta tierra. Amén. Por eso la iglesia no puede ser neófita, no puede ser ignorante en cuanto a las leyes del reino de los cielos, porque esas nos rigen. Diga conmigo, esas leyes a mí me rigen. Porque yo no puedo decir que soy embajador del reino y ni conozco las leyes del reino. No conozco las leyes del reino. ¿Cuáles son las leyes del reino? El gran polo opuesto de las leyes de esta tierra. La ley de esta tierra es mejor es recibir. La ley del reino de los cielos mejor es dar. Y el que solamente vive para recibir no está siendo regido por las leyes del reino, sino por las de esta tierra. Dile que a tuyo qué tan dador eres y te diré si las leyes del reino te rigen. Si somos así, lo rigen las leyes de esta tierra. Amén. Mucho silencio. Somos llamados a proclamar este glorioso evangelio y a defender los principios del reino de los cielos. Diga conmigo, es la Biblia la que me enseña a mí a amar a Dios. No la tierra, no el país, no una entidad, no una universidad, no unos amigos, no el trabajo, no las redes. ¿Quiere amar a Dios? Aquí le enseñan. ¿Quiere servir a Dios? Aquí le enseñan. ¿Quiere honrar a Dios? Aquí le enseña. Usted no puede amar a Dios con las leyes y las enseñanzas que esta tierra le da, porque la tierra siempre va a buscar que usted merme en su amor, servicio y fe en Dios. Amén. Por eso una de las luchas que tienen los ministros es pelear contra la frialdad de la iglesia, contra la indolencia o la comodidad en la cual ha caído la iglesia. Están saturados de esta tierra que han despegado su mirada de lo eterno, de lo espiritual. Amén. Sé que no es agradable oírlo. Somos llamados a proclamar este evangelio. Diga conmigo, soy llamado a proclamar este evangelio y a defender los principios del reino de los cielos. Diga conmigo, así me odien, así me rechacen, así me desprecien. Ahí se cumplirá entonces cuando oramos y le decimos, Señor, úsame. El ser usado por Dios implica el ser rechazado por el mundo. Si usted quiere ser usado por Dios, debe estar listo a que lo rechacen. Si usted no quiere ser rechazado, deje de estar orando de que Dios lo use, porque usted se va a decepcionar. ¿Quiere que Dios lo use? ¿Quiere que Dios lo use? Pues dile que a tuyo, prepara tu corazón para el rechazo. Porque lo primero que brega el ser humano cuando Dios llama es el rechazo. Amén. ¿No dijeron de Jesús, este es el carpintero, algo bueno saldrá de Jerusalén? Y todo hijo de Dios, Salvador, el Mesías, el profetizado, y lo trataron de carpintero a la tierra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero fue usado poderosamente, que al final dijeron, crucifíquenlo. Pues listo, queremos ser usados por Dios, pues breguemos con el rechazo, con el desprecio, por hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Imagínate un muchacho siendo usado por Dios, fue rechazado por el mundo con una bala en el cuello. ¿Quieren ser usados por Dios? Que Dios los use. La iglesia debe de salir de la burbuja del egoísmo.
y empezar a ver más allá que su entorno. Empezar a ver una nación que está siendo consumida por el fuego. Muchas veces estamos simplemente concentrados en el yo. Y solamente oro por todo lo que me está atacando a mí, nada más. Si a mí me ataca la confusión, oro por la confusión. Si a mí me ataca la depresión, oro por la depresión. Si mi economía está baja, oro por mi economía. Si me amenazaron a mí, mi negocio, oro para que Dios me libre de los vacunadores. Y nuestras oraciones simplemente giran a nuestro alrededor. Amén. Dile que a tuyo esa burbuja debe de romperse y ver más allá que su entorno. Porque ¿de qué le sirve que Dios responda a sus oraciones si el país está fregadísimo? Nuestra oración, la iglesia, no solamente debe de orar por su bien personal. Oramos por la voluntad de Dios, oramos para que el reino de Dios se manifieste, oramos para que Dios derrame su bendición, para que su espíritu esté con nosotros, pero también oramos para que el reino de Dios venga sobre esta nación y sobre este país. Somos agentes del reino, pero temporalmente ecuatorianos. Eternamente somos agentes del reino, pero temporalmente somos ecuatorianos. Hemos venido como los de FBI, infiltrados en carne y hueso, pero somos eternos, somos espirituales y estamos de pasada. Amén. Así que la iglesia debe de elevar oraciones, rogativas, peticiones a favor de su nación. Tenemos que abrir nuestros ojos más allá de nuestro entorno. Es verdad que Satanás nos ataca, es verdad que Satanás hace de la suya, pero también debemos de ser una iglesia que intercede, que vele, que le golpee el estado de su país, que le duela el estado de su nación. Amén. Si no oramos por nuestra nación, jamás haremos algo por nuestra nación. Repito esta línea y termino con un verso. Si no oramos por nuestra nación, jamás haremos algo por nuestra nación. Hay pastores, muchos políticos que están haciendo cosas por nuestra nación. ¿Cosas qué? Lucrarse, corruptas, haciendo un proyecto beneficiándose eso. De esas cosas yo no hablo. Yo hablo de una iglesia que sirve a su país. ¿Cómo sirve a su país? Pues predicando el evangelio. Porque se dan cuenta que si Cristo no entra en el corazón, no habrá solución para nada. Pero nos quejamos del país, la delincuencia, los sicariatos, las vacunas, la economía está dura. Diga conmigo, los que más se quejan son los que menos oran por su país. Los que tienen ganas de irse son los que menos oran por su nación. Hemos escuchado la obra de teatro. A un país no se lo critica. Y muchos de los jóvenes lo viven, lo practican, se lo saben, pero a un país no se lo critica, se lo construye. Dile que a tuyo, ¿qué estás haciendo por tu nación? Ahora sí, ¿eres patriota? O el país es una cosa y tu vida es otra. Pues tu vida está dentro de esta nación. Amén. Veamos a un hombre que no tenía nada que ver. Nehemías capítulo 1, verso 4. Él estaba bien, como tal vez muchos de ustedes. No tenía ningún partido político. No era ADN. Tampoco era de la victoria siempre. Verso 4. Cuando oí estas palabras, ¿cuál? La noticia de cómo estaba Jerusalén. Se le fue informado la condición de Jerusalén. Estaba quemada, consumida por el fuego, y los habitantes dispersos, esclavos y cautivos. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dile que a tuyo sería bueno que tú ayunes por tu país de vez en cuando. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Dile que tú y yo, el día que te amenacen en tu tierra, en tu cuadra, en tu barrio, ayuna. ¿Por qué no ayunas? Ayune, haga duelo, interceda. No se desespere si no ha orado. No se desespere si no ha hecho ayuno. Vaya a ayunar y destruya la fuerza de las tinieblas en la presencia del Señor. Amén. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel sus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que diga conmigo, dígalo, hemos pecado. Con este país hemos pecado. Quien diga que no ha pecado, pues la Biblia nos declara mentiroso. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, afirma, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dile que tuyo, así debes de orar cada vez que vayas a orar por tu país. No pienses que tu país ha pecado y tú no. Hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos. Aquí él empieza a explicar las causas. No hemos guardado los mandamientos, nos hemos rebelado, nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Verso 9. Pero si os volvieres a mí, no solamente ir a la iglesia, no solamente decir que soy cristiano y que me tomen una foto yendo a misa. Ah, no, el presidente es cristiano. No, es más que eso. No es solamente que el presidente invite a unos cuantos pastores para que vengan a orar en su despacho y así ganarse el voto de los cristianos. No. Pero si hoy volvieres a mí y guardares mis mandamientos. Mira cómo es el pacto. Si te vuelves a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué es lo que nos desplaza del lugar que Dios ha escogido para nosotros? El revelarnos a Dios, el no guardar su palabra, el romper la relación. Pero ¿qué es lo que nos regresa al lugar que Dios ha escogido para nosotros? Volvernos a Él, guardar su mandamiento, ponerla por obra. ¿Quiere vivir una vida de bendición? Libre, ligera, bendita. Volvámonos a Él, guardemos su mandamiento y póngala por obra. Si no hay estas tres, esto no se va a cumplir. No se va a cumplir. Pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque yo los haya dispersado, dice el Señor, de allá los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué los alejó? La rebelión de ellos fue la causa. O sea que las murallas de Jerusalén, póngase de pie para terminar, que verlos sentados me da ganas de predicar. O sea que la quemada de los muros de Jerusalén tuvieron una causa, ¿no? La dispersión hubo una causa, el cautiverio, algo lo causó. Nehemías lo dice, nos rebelamos, nos corrompimos. Pero, ya conmigo, no hay nada que no se pueda restaurar. Volvámonos a Él.